Bueno, bienvenidos al foro Tlajumulco de Brujos y Hechiceros, Mito o Realidad, organizado por la Asociación Civil Ritualdi, orgullosamente de aquí de Tlajumulco de Zúñiga. Yo soy Héctor García y con mucho gusto estaré con ustedes moderando este evento en donde tendremos una conferencia de parte del maestro licenciado José Chávez García, también de Antonieta Rosales, experta en medicina indígena, con una demostración. Luego habrá un espacio de preguntas y respuestas, en donde también ustedes podrán participar. Agradecemos al restaurante El Rancho las facilidades para la realización de este evento. Cedo ahora sí el micrófono al licenciado José Chávez García para que nos exponga su conferencia. Él es licenciado en Administración Pública con estudios de maestría en Urbanismo y Desarrollo, autor del libro Tlajumulco en el Tiempo, pertenece al Consejo de la Crónica Municipal desde el 2004 y actualmente es el director del Archivo General del municipio. Lo recibimos por favor con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Siempre que inicio a hablar en alguna conferencia siempre me chiveo un poquito al principio y luego ya me suelto. Vamos a hablar sobre la brujería en Tlajumulco. Mi familia no son originarios de aquí. Por el lado de mi madre llegaron de los Altos de Jalisco a principios del siglo XX. La familia González. Y por el lado de mi padre, la familia Chávez, originario de Concepción de Buenos Aires, llegaron en 1955. Yo nací aquí en Tlajumulco, tengo 57 años de edad y crecí con todas las leyendas, las costumbres, las tradiciones, lo que se dice aquí en Tlajumulco. Desde que estaba en la secundaria tenía predisposición a escribir, tenía ganas de ser escritor y de escribir novelas, pero la vida me llevó a otro lado y terminé haciendo un libro de la historia de Tlajumulco en el año 2000. No me costó gran trabajo porque Tlajumulco siempre fue un municipio muy importante. Hubo convento, fue de los pueblos más importantes que los españoles recibieron. De hecho, era un pueblo prehispánico y me tocó reconstruir el siglo XX porque ya había mucho escrito sobre Tlajumulco desde el año 1500 hasta el año 1900. Y tuve la oportunidad de platicar con muchos ancianitos que me dieran la historia oral del siglo XX y muchas cosas no quedaron en el libro porque eran un poquito escandalosas, eran historias de asesinos, de brujas, de prostitutas, de muchos sucesos tristes o lo que podríamos llamar las páginas negras de Tlajumulco. Entonces hice un segundo libro que nunca publiqué que se llamaba Tlajumulco Cuentos Prohibidos. Inmediatamente se me dio la oportunidad en la prepa de dar historia regional en el año 2000 y yo feliz le pedí a mis alumnos que entrevistaran a sus abuelitos y dijeran de qué es lo que saben de Pedro Parra, qué es lo que saben de Flaviano Ramos, qué es lo que saben de Julián Mejía. Y también seguí yo por mi parte platicando con personas mayores. Tengo un montón de libretas, yo creo que más de 100 entrevistas que he hecho yo desde hace
20 años de personas mayores, más un montón de trabajos de mis alumnos de la preparatoria que no he procesado. Yo creo que así de carpetas que son historias orales de personas mayores. Y bueno, vamos ahora sí al tema o lo que me han comentado sobre los brujos de Tlajomulco. Aquí en Tlajomulco hay mucho nahualismo, sobre todo que los brujos o muchos brujos se convierten en tecolotes y usan mucho la palabra Tlajomulco de que son muy traviesos. Es una palabra así muy usual cuando pues yo siento que son muy traviesos, es algo parecido como son unos hijos de la chingada o porque siempre son los brujos más fastidiosos o los que más problemas les dan a las personas o los que molestan demasiado. Siempre la gente dice son muy traviesos. Entre las referencias que me daban de brujos de Tlajomulco, llegaron a mencionar a Pedro el Cucaracho y el Siete Caras. Y luego también mencionaban a personas que nunca conocí y que no tengo ningún dato de ellos. Algunos de apellido Alcaraz, otros de apellido Delgado. Hablan también de un señor, Reyes Barrera, que curaba a las personas de Tlajomulco. Reyes Barrera lo investigué y es de 1884. Lo mencionan como el primer médico, pero no creo que haya sido doctor, más bien ha de haber sido un curandero. Otro curandero también del que no he podido rastrear mayor información porque ya se murieron todas las personas de esa época. Era una persona que le decían Cirilo, que era cieguito y que era muy, muy atinado. También llegaron a mencionar como un nahual y brujo muy travieso a Baudelio Márquez de Rabelero y también a un tal Pedro de Aguillón, que juntaba granos de maíz y los convertía en monedas. Y también mencionaban a un Chema Tamales, que investigando, pues era una caricatura, de las primeras caricaturas que hubo aquí en México y fue un personaje de Colima. No sé por qué aquí teníamos nuestro propio Chema Tamales. Si yo me hubiera puesto a trabajar este tema de la brujería hace 20 años, estoy seguro de que sí hubiera tenido más información sobre estos brujos o curanderos que se nos mencionan desde los primeros del siglo XX. En alguna ocasión me mencionaron de 3 jovencitas que jugaron a ver quién iba a ser la mejor bruja y cuál iba a tener más poderes que las demás, y mencionaron a Flora Alcaraz, a Eustolia Díaz Tota y a Elvira Partida, que era la mamá de Zácaro. Entonces, era entre las anécdotas que me contaban que ellas estaban viendo a ver quién iba a ser la mejor de ellas. Y también se menciona mucho, pues todo el tiempo a Julián Mejía y al fotógrafo el Chato Aguayo. Eran muy amigos y estudiaban magia, aunque Julián Mejía sí logró desarrollar el nahualismo de convertirse en animal, y el Chato Aguayo lo más que logró fue hacer un monos de trapo y hacerlos caminar, a que tuvieran movimiento y que tomaran vida. Es lo que más logró hacer y que sorprendía a las gentes. Otras anécdotas recurrentes de la gente de antes era el pleito que tenía Flaviano Ramos con David Chitala. Incluso vive un señor que fue sacristán que se llama Panchito Salguero, y él menciona que platicaba el cura, él no lo vio nunca como sacristán, pero que platicaba el cura que David Chitala se convertía en toro y se metía a la iglesia y molestaba al señor cura y lo perseguía, y en otra ocasión hizo que se aparecieran muchas serpientes en el curato. Parece que sí hubo un problema serio entre David Chitala y el cura, pero luego se entendieron y se hicieron buenos amigos, porque David Chitala tuvo 6 hijos, nomás le sobrevivieron 4.
se le murió una niña, la única mujer que tuvo, y un niño al que le puso Flaviano. Entonces logré entender que este brujo o este nahual al final de cuentas tuvo una conversión y tuvo una muy buena amistad con el padre Flaviano. Él es de los más importantes, David Chitala. El doctor Jorge Humberto Santos Coy se sorprendía mucho porque llegó en Tlajumulco en 1954 y se dio cuenta que David tenía habilitada una casa con varios cuartos y varias camillas y atendía a gente que venía de diferentes partes del estado y hasta de la república a buscarlo para que curara a las personas. Tengo amistad con esta familia, son muy buenas personas, son educados, ninguno de ellos se dedica a estas cosas de la magia, del ocultismo o del curanderismo, y evitan la plática, no por pena, sino porque su papá no quiso que ellos siguieran con la tradición. Muchas personas que se dedican a curar procuran tener un sucesor, de encargarle a algún hijo, a algún sobrino, prepararlo y sobre todo al que le vean más dones para que siga sus pasos. Pero David se dio cuenta que hay personas que llegan con una energía muy densa, muy negativa y terminan enfermando al curandero. Y se ha dado casos de curanderos que han muerto por tratar de ayudar a personas que traen algún problema o alguna vibra o alguna cuestión muy pesada. Entonces lo que David Chitala, lo menos que él quería era que sus hijos se dedicaran a esto. Y bueno, terminó siendo una persona, él y su esposa, acercadas a la religión y eran muy devotos de un cuadro o de una imagen de la Virgen de la Candelaria. Pero sí llegué a tener anécdotas cuando él era joven que molestaba mucho como tecolote y que tenía el poder suficiente para entrar por las cerraduras, que incluso se metía dentro de las habitaciones por la cerradura y dentro de la habitación ya se comenzaba a manifestar y a transfigurar en tecolote. Yo conocí a su hijo Agustín, que tenía 75 años, hace 25 años, pues ya tiene años que murió Agustín. Y él me comenta que su papá efectivamente nació con dones porque lloró en el vientre de su madre, que todavía, bueno, el bebé estaba todavía en el vientre de la mamá y empezó el llanto. Entonces ese es como un anuncio o una predisposición que va a ser un niño distinto. Para ser brujos se necesitan hacer en un lugar que tenga esa energía como Tlajumulco, que es tierra de brujos, hacer ciertos días especiales con luna llena, con cierta numeración de los días, de las horas, o ciertas manifestaciones especiales como en este caso que le tocó al señor David Chitala y que nació en 1887. Algo curioso de él o de sus padres es que todos sus niños, estuve analizando la genealogía, hay una aplicación en internet que se llama Family Search y que ustedes meten el nombre del esposo y la esposa y el año o los años que aproximadamente eran fecundos o que estaban teniendo sus hijos, y empiezan a salir todas las actas en internet y empiezas a conocer a la familia. Y me di cuenta que todos los niños que estaba teniendo los padres de David Chitala, todos estaban muriendo. Tuvieron 4 o 5 hijos y todos morían. Entonces al final a David sí se logró. Yo no sé si fue gracias a alguna limpia
porque Jesús Gerardo Villegas, el escritor de Tlajumulco, menciona en Vida y Muerte entre los tlajumulcas que cuando las mujeres tenían problemas en sus partos o con sus bebés, los llevaban con las brujas para que los azotara con ramas de pirul y para darles bendiciones y hacerles oraciones para proteger al bebé. Y bueno, en el caso de la novela de Sánchez Flores, pues, el bebé muere y se hace el ritual que ustedes ya conocen, que a los niños los ponían en una mesa con flores y se tiran cohetes toda la noche. Entonces, bueno, cuando estudiamos historia o estamos analizando sucesos de la historia, a veces hacemos interpretaciones o suposiciones. Yo quiero pensar que este niño, David Chitala, se logró gracias a que finalmente le estuvieron haciendo limpias a la mamá para que ya se quitara la maldición de que todos sus niños se estaban muriendo. Otro brujo muy importante para Tlajumulco era Prudencio Pérez, el Colo, el Colorado, que atendía precisamente yendo hacia la prepa en lo que es el cruce de las vías del ferrocarril. Hay una casita que era la casa del jefe o la casa de la estación, está de este lado, ya por la urbanización está muy escondida detrás de unos locales, pero él vivía enfrente de con el jefe. Y este señor, el Colorado, tenía una bola de cristal que le predecía el futuro y era real. La tenía en un cuarto y la tenía tapada con una franela, y cuando iba a atender a una persona a revelarle el futuro con mucho respeto le quitaban la franela, preguntaban a la persona qué quería saber y la bola de cristal le contestaba, y era real y funcionaba. Como cuando a Concha Don, una señora que también se dedicaba a ser curandera, se le perdió una niña y andaban buscándola y no sabían, estaba desesperada. La llevó ahí esta esposa del señor Valadez, de los Valadez. La señora era también muy creyente de la magia. De hecho, Salvador Valadez estuvo conmigo en la secundaria y a veces íbamos a su casa y siempre nos platicaban de que había mucha actividad paranormal y habían cosas muy extrañas ahí donde ellos vivían, que después se convirtió en un taller de costura y que ahorita es una escuela secundaria en la calle Escobedo entre Juárez y Alcalde. Ahí es donde vivían primero los Valadez. Bien, pues cuando fue Concha Don con el Colorado, le vio la bola de cristal y le dijo: ella está en tal casa, aquí en el pueblo de Tlajumulco, cerca de la mina, en el norte, con tal familia. La bola de cristal me dice que ahí está tu niña, y ya fueron a buscarla y efectivamente ahí estaba. El Colorado no sabía leer, no sabía escribir. De hecho, murió una persona por mal oficio, por brujería, y la mujer con la que él vivía, Irinea, escribió en un papel porque querían saber en la presidencia de qué había sido la muerte, y escribió en un papel que había sido que por brujería, y así la pusieron en el acta del registro civil aquí en el ayuntamiento. Hay un acta donde se especifica que la persona que murió fue por brujería, pero la que le ayudaba a escribir al Colo era su mujer. Entonces, como era muy bueno y venían muchas gentes del tren de diferentes partes de la República, y como incluso algunos se venían en taxi, llegaron a venir gentes de Tijuana a que los atendiera el Colorado porque los curaba. Esto estoy hablando de los años 60, muy famoso ese hombre, y mucha gente quería saber cuál era su secreto, cuáles eran sus libros, y él decía: no, yo no tengo libros, yo no sé leer, nunca he sabido leer. Lo que sí se sabe de él, y me lo confió uno de los sobrinos, Antonio Delgado, que llegó a ser regidor en el ayuntamiento de Tlajumulco, que de joven anduvo en un circo
y en una de las exposiciones del circo, él se acostaba sobre cristal, sobre botellas quebradas, vidrios bastante filosos, se acostaba y luego sobre él le brincaban y a él no le lastimaban los vidrios, ni siquiera le provocaban ninguna herida. También llegaron a poner en el circo en Ciudad Guzmán precisamente metal al rojo fundido y él lo doblaba. Entonces desde joven él tuvo esta predisposición. Si David Chitala nació en 1887, el Colorado era de 1916, Prudencio Pérez Arriero. Y bueno, su bola de cristal es un misterio porque le pregunté a Toño Delgado y dijo, no era una bola de cristal, era una pecera, era una pecera invertida. Yo nunca vi nada que se manifestara algo dentro de la pecera o se viera algo dentro de la pecera, pero siempre estuvo prediciendo el futuro y siempre estuvo anunciando esa pecera muchas cosas. Pero yo sí le creo porque he estudiado este tema de la brujería y es algo parecido a lo que sucedió a Juan del Jarro, un brujo de San Luis Potosí que todo lo predecía precisamente con un jarro de barro. Y todo porque este jarro lo hicieron al hacer la arcilla y antes de cocer el jarro, molieron huesos de una bruja y los colocaron dentro del barro. Entonces traía una energía pesadísima. Entonces él predecía muertes y decía todo lo que iba a suceder y sacaba de su abrigo el jarro y con solo tocarlo en San Luis Potosí salvó a muchos políticos y gobernadores de que los mataran o le decían no vayas a tu casa ahorita en este momento, y en ese momento estaban incendiando su casa o la estaban destruyendo. Entonces lo que hizo el Colorado con su bola de cristal o con su esfera de cristal, quiero pensar que fue algún florero de algún cementerio, de alguna bruja. Esa es mi lógica para entender. Se ha de haber cargado de una energía muy, muy negativa, muy fuerte, pero él conectaba con esa energía y él revelaba cosas. Al igual que David Chitala, el Colo no quería que su familia fueran seguidores, porque le llegaron a decir Toño Delgado y su papá de Toño Delgado, a ver, dinos el secreto, porque él estuvo haciendo mucho dinero, hizo muchísimo dinero, enséñanos cómo le haces. Y él decía, la gente taruga, yo no sé nada, yo nomás digo lo que pienso, lo que me imagino, y la gente taruga viene y me sigue, pero la verdad yo no sé nada. Pero yo pienso que era una manera de él de zafarse o de lavarse las manos para no comprometer a la familia. Vamos ahora con otro personaje que viene a ser el güerito Nájar. El güero Nájar se llama Esteban Nájar. Él sí nace aquí en Tlajumulco, se casa con una mujer de Tlaquepaque y desarrolló también mucho. Él sí tenía libros y él está al nivel de Julián Mejía. Todos hablamos de Julián Mejía, que se convertía en perro, que se convertía en tecolote, que se convertía en burro y que convertía en burro a sus amigos. Y hay una aquí, están jugando con dos cosas. Una es con el nahualismo, porque alguna vez cuando hacían muchas entrevistas, mis alumnos hacían muchas entrevistas con sus abuelitos, les decía que qué se necesita para ser nahual. Entonces decían que habría que ir al cementerio a medianoche y buscar un mezquite y esperar ahí, y va a llegar un momento en el que se va a parar un tecolote, un pájaro, y hay que hablarle y hay que pedirle y hay que comprometerse con él para poder entrar dentro de él y poder ser nahual. Esa es una versión que me dijeron, platicando con gentes que se dedican a la brujería. Dicen que no es así, que es concentración mental. De hecho, el libro de San Cipriano dice que cierres los ojos y que trabajes el que te vas a ir a meter a un animal y vas a volar
pero que en ningún momento abras los ojos, que porque puedes tener una caída o te puedes lastimar, pero todo es mucha concentración mental. Lo cierto es que los nahuales es un tema desde prehispánico, desde antes de que llegaran los españoles, de que tú tenías tu alma dual. Una parte de ti está fuera de ti y está dentro de un animal. Y eliges a un animal y el animal es tu hermanito. Por eso tenemos brujas que se comprometen con su gatito y pactan, hacen pactos con el gato. Hay una bruja de aquí de Tlajomulco que murió hace poquito, su esposo todavía vive. No quisiera mencionarla porque estuvo haciendo varias hechicerías y todo se le devolvió y murieron casi la mayoría de sus hijos y murieron de una manera muy trágica. Pero ahí donde ella vivía siempre en el corral se movía un perro y que se iba por las tejas y bajaba y parece que era el pacto de la bruja porque ya ella tenía su propio nahual y ella estaba impactada con ese animal. Entonces, pues en el caso de Güerito Nájar, pues sí era tecolote, pero también le tuvo como mucha competencia a Julián. Le quiso demostrar a sus amigos que también los podía, porque no eran músicos sus amigos, pero les quiso demostrar que también los podía convertir en burros. Y es que era cuando estaban por las calles haciendo relajo, tomando, y ya venía la policía, les decía, no se muevan, no hablen, y empezaba a rezar, y pasaba la policía y no los veía. Y lo único que mencionaban es ¿qué están haciendo estos burros por aquí? Pero los amigos de Güerito Nájar dicen que nunca se vieron como burros, así como los amigos de Julián Mejía. O sea, nosotros nos seguíamos viendo como personas, pero la policía o el que venía nunca nos podían ver, solo decían que veían burros. Esto también no es nada del otro mundo. Según el libro de los brujos de San Cipriano, tienes que rezarle la sombra del Señor San Pedro, y eso lo puede hacer cualquiera. Que te ves en un problema de que te van a robar, o ves unos pandilleros, o vas a cruzar una zona muy insegura, empezarles a hacer oraciones al Señor San Pedro para que te genere una invisibilidad. El libro de San Cipriano también dice que si matas a un gatito y lo torturas y lo haces sufrir, y que sea gato negro y después lo despellejas y te empiezas a probar todos los huesitos de ese gato, hay un hueso en particular que frente al espejo te invisibiliza. Ahorita lo más moderno es un líquido, es un aceite que le llaman mercurio y que es carísimo y que también provoca un efecto, no sé si en la atmósfera o en el aura que nosotros tenemos, pero que provoca una invisibilidad. Incluso me mencionan que lo han estado trabajando los narcos cuando pasan algunos cargamentos muy fuertes. Tienen que poner todo este aceite alrededor del carro o de las cosas que ellos quieren ocultar. Bueno, eso es lo que me comentan los brujos ahora, que se sigue haciendo, que es otro sistema para invisibilizar. El Güerito Nájar hizo lo mismo que Pedro de Aguillón, según me cuenta su familia, que en una ocasión convirtió los granos de maíz, los convirtió en monedas, y con eso fue a comprar cosas, que sí fue posible que él pudiera hacer eso. Pero otro de los mayores logros fue abrir cerraduras. O sea, con el poder mental él se concentraba y generaba la apertura de las cerraduras, y así es como se casaron algunas personas de Tlajomulco, que le pedían el favor de que, oye, mi novia, sus papás ya no la dejan salir, ya no quieren que yo ande con ella, ahorita te la vas a robar, la voy a dormir, vamos a abrir la cerradura y tú te la llevas. Y abrían las casas y se llevaban a las muchachas.
Entonces fue algo que es como una característica especial del güerito Nájar. Y precisamente esa fue su muerte, porque, bueno, la muerte oficial en su acta es que murió de alcoholismo, porque desde que murió su esposa se tiró mucho él al alcoholismo. Y David Chitala fue muy grande porque él le vendió sus libros a David Chitala a cambio de vino. Cuando estaba ya en su desesperación de quería tomar y que era para él lo más valioso, y David Chitala se estaba empezando a formar en esto del ocultismo, le dijo que le entregaba los libros pero a cambio de que le diera dinero y le diera alcohol. Y después estuvo quejándose mucho güerito Nájar de que perdió sus libros por esta negociación que hizo. Entonces al final de su vida 4 personas querían violar a una muchacha, sabían que estaba sola en su casa y lo querían obligar a que abriera la cerradura. Entonces él se negó porque no le pareció que fuera justo y lo golpearon. Y él fue a esconderse y a curarse de sus heridas en el Cerro Viejo y se llevó alcohol y siguió tomando. Entonces cuando regresa le confía a su nuera, entrevisté a su nuera y le dice: no le digas a mis hijos por favor lo que pasó. Y ya se durmió y murió de una congestión alcohólica, pero venía todo golpeado, todo moreteado. Pero sí le dijo a su nuera: estas personas que me golpearon, una de ellas era el esposo de la retoña. Tengo los nombres de las 4 personas que lo torturaron y que lo hicieron sufrir antes de morir. Entonces dice: de mí te acuerdas, cada uno en menos de 6 meses va a sufrir todo lo que yo sufrí. Y precisamente uno de los 4, de no ser alcohólico, se empezó a enviciar y tomar y tomar y tomar con mucha desesperación, y ese fue el que murió de alcoholismo. Otro murió de llagas, otro fue asesinado, o sea, puras muertes trágicas por haber tocado al brujo. Y algo que sí es como muy sorprendente, yo creo que lo más fuerte que hizo Esteban Nájar fue haber levantado una muerta. Y eso también la testiga fue su nuera, y precisamente su nuera no se había casado todavía con su hijo. Su nuera es una señora que es curandera aquí en Tlajumulco. Es buenísima, mis respetos para la señora, porque le he estudiado a sus tías, a su abuela, a toda su familia, y todos tienen como muchos dones. Tengo uno de sus nietos, es mi alumno, o fue mi alumno apenas en la prepa, y ese niño de 18 años podía apagar las luces, o sea, con puro poder mental apagaba el switch de las luces y te mueve objetos. Y son personas que viven aquí en Tlajumulco y que vienen de esa familia. Entonces ella me platicó y me dijo qué persona fue de Tlajumulco, y que incluso puedo entrevistar a la familia para corroborar que no me está mintiendo. Una mujer había muerto, ya llevaba 1 hora acostada, bueno, ya fría porque ya la habían declarado muerta, pero ella murió por brujería. Entonces le hablaron a güerito Nájar y le dijo: yo la puedo levantar, yo la puedo regresar de la muerte, solo necesito que estén de acuerdo conmigo, porque le voy a tener que meter la lengua a su boca, y no sé si les moleste, pero y empezó a hablar diferentes, y los papás aceptaron. Imagínense qué asco, el viejito ya era un teporochito, y la hija ya estaba ahí tendida muerta, y tenía prácticamente que besarla y hablar unas oraciones en su boca para levantarla. Y efectivamente la levantó, se levantó la mujer, y le dijeron que dijera quién la había dañado, quién la había embrujado. Pero como habían 4 o 5 personas que estaban ahí como de orejones de más, lo que hizo la muerta fue agarrar a su mamá y decirle en secreto qué es lo que sucedió y quién la embrujó, y luego a su papá también. Luego habló y les encargó que su niño la había abandonado el esposo,
que su niño no se quedara con los abuelos, que aunque ella estuviera mal con el esposo, que se lo entregara porque era su papá. El niño tenía que estar con su papá. Entonces ese fue el hecho más sorprendente que hizo el güerito Nájar. Pero él le tenía muchísimo coraje a Julián Mejía y él le dijo a su nuera: cada que vayas a la plaza ponte los calzones al revés, o el fondo y el sostén, todo al revés, porque ese cabrón ve a las viejas desnudas. Entonces yo tengo una amiga que trabaja mucho, entonces ella viene a trabajar con las personas aquí a un costado del Aurrera. El que está aquí a la entrada del pueblo, sí, es el Aurrera. No, porque el Soriana está acá. Están los volcanes, un negocio que venden tacos de volcanes, y al otro lado hay una puerta que da a un segundo piso. Ahí mi amiga Fátima Celeste, le pregunté que si era posible ver a las personas desnudas, y dice que sí, que hay una parte dentro de la brujería y es una cuestión de mucho poder mental, que puedes ver más allá de lo que es lo material y lo físico. Entonces dicen que sí fue real, ella dice que sí fue real, que Julián Mejía veía a las mujeres desnudas. Y bueno, Güerito Nájar le hizo muy mala fama, no se llevaban bien. Les digo que gracias. Que él incluso les demostró a sus amigos que los podía convertir en burros con tal de darle la contra a Julián Mejía, o de demostrar que él tenía más poder que Julián Mejía. Julián Mejía pues era muy enamorado. Y era muy feo. Nació en 1902 y murió de 90 años, lo asesinaron en 1992. Y bueno, desde él que tenía 20 años, 18, 20 años, ya andaba tras las muchachas y queriendo violar a la sirvienta, como efectivamente lo hizo. Su papá sabía de esto de brujería, era músico. Su tío, un gran músico, incluso su tío tocó en el Teatro Degollado, y cuando venía Porfirio Díaz a Tlajumulco, hay historias orales de que paraban en el tren en la estación y Porfirio encargaba que vinieran los músicos y se llevaba a los músicos. Porfirio Díaz solo venía 2 cosas a Jalisco: cuando iba a Champala, que iba con sus amigos los Cuesta Gallardo, y luego para ir al lago y disfrutar Semana Santa. Y en otras ocasiones venía y era muy su amigo el dueño de la hacienda de San Isidro Mazatepec, que es un hotel boutique impresionante que lo tenemos aquí cerquita y que lo tiene que conocer, para que se den una idea de dónde llegaba Porfirio Díaz y a dónde se llevaba a los músicos del Tlajomulco. Entonces, pues Julián no venía de cualquier familia, pues venía de buenos músicos y le hallaban a la brujería. Y me dijo Vicenta, que era más grande que él, Vicenta Sánchez, la esposa de Domingo el Zorra. Bueno, concretamente la mamá de Memo Sánchez, que fue presidenta municipal. Su mamá murió como de 105 años y ella era más grande que Julián Mejía, como me parece que con 8 años. Y ella recuerda cómo fue un niño prodigio, que desde chiquito lo ponían arriba de una silla y él chiquitito tocaba el violín. Y luego después lo invitaron a la iglesia y tocaba el órgano de la iglesia. Y ya después anduvo de vago y se juntaba con el Chato Aguayo y empezaron a estudiar la magia juntos. Y el Chato Aguayo también le enseñó cuestiones de boticario, porque la mamá del Chato Aguayo era boticaria. Las personas que ocupaban medicina agarraba donde hacen las salsas, molcajete, y ahí ponían las medicinas y las molían y así, ahí hacían los preparados.
Y Julián salió mejor que los boticarios, los papás del Chato, porque él empezó a estudiar la homeopatía. La brujería él solamente la usaba para su servicio. No era tanto que la gente acudiera con el brujo, sino que eran poderes para él. Él era más popular en Tlajomulco como el homeópata y era muy, muy atinado. Desde 1960, o yo creo que del 55, fueron como 20 años. Del 55 al 75 curó a muchísima gente que tenía problemas de salud. Julián tuvo 2 hijos fuera del matrimonio. La primera que se aprovechó de la sirvienta de la madrastra, porque su papá enviudó y se volvió a casar con Chabelita, y Chabelita hacía dulces de guayabate, eran figuras grandes de guayabate, y vendía semillas y vendía cacahuates. Era el negocio de la madrastra y él tenía su tienda. Entonces le gustó la sirvienta y la sirvienta lo rechazaba por feo, estaba cacarizo de la cara. Imagínense una mezcla de Benito Juárez, Diego Rivera, Hermelinda Linda y Aniceto Morones. O sea, mézclenlos a todos ellos y háganle una cara de estos cómics o de estos personajes. Y bueno, no se veía que fuera una persona muy limpia y muy aseada. Entonces, él la durmió usó sus poderes mentales para embarazarla. Cuando se dio cuenta, la familia se la quitaron y la encerraron. Y allá iba a buscarla y también se metía por la cerradura. Entonces no sabían ni cómo, porque la tenían bajo llave y luego la oían discutiendo con un perro. Y no, que Julián, que vete, que... Y el otro que quería otra vez poseerla y que otra vez quería acostarse con ella. Terminaban abriendo la puerta y agarrando a palazos al perro, corriendo al perro. Y eso me la platicó la familia que viven aquí en... no, es por esta calle que está de tierra, ahí a media cuadra. Ya murió la hija que nació de esa relación, que en la acta de nacimiento se llama Eustaquia y todo el mundo le decía Lupe Mejía. Pero Julián siempre quiso que la abortaran y luego se enojó mucho con la mamá y nunca quiso reconocerla. A pesar que todo el pueblo conocieron a esa señora como Lupe Mejía, legalmente Julián nunca la reconoció. 4 años después se metió con otra señora, Demetria Arias, y tuvo un niño y al niño sí lo quiso y le quiso dar educación, pero dicen que todo se paga cuando eres padre, porque Julián era muy rebelde, siempre estaba discutiendo con su papá, siempre fue el dolor de su cabeza de su papá y el chiquillo salió igual. Así que Julián terminó corriéndolo y dijo, vete con tu madre, yo ya no quiero saber nada de ti, lárgate. Y viví aquí en esta calle, de esta esquina a la otra, a la vuelta para acá. Gracias. Y bueno, tuvo una vida muy, muy dura Rafael. Yo creo que lo conocieron, vendía, a veces salía en su bicicleta a vender palomitas, a vender duritos, a tratar de sobrevivir, mientras el papá, bien rico, con un montón de casas que le dejó la tía Elvira, que le dejó Chabelita, las que le dejó su papá, las de él, tenía una casa aquí enfrente del Coppel, de aquel que está por la plaza. Tenía otra allá en Vallarta y Alcalde por Congavina Ceja, tenía las 2 esquinas, tenía un terreno en el cerro. Entonces sí tenía su dinerito, pero pues era un hombre muy tacaño. Muy tacaño, pero no lo quitaba lo enamorado. Se iba a la plaza a dar vueltas, a darle flores a las muchachas y andaba nomás acosando donde habían mujeres solas para meterse en forma de perro o en forma de burro a la casa de ellas. Incluso llegó al extremo de emborrachar al marido de una mujer casada
para que el marido anduviera perdido y meterse con ella, pero sí hay un montón de mujeres que se le atribuyen que anduvieron con Julián. Pues hay demasiada información de Julián, ojalá y podamos hacer un libro o una... Ahorita me aboqué a diferentes brujos, pero sí da para una plática un poquito más extensa. Acabo de hacer un reportaje de él, que una amiga de mi edad, que también tiene 57 años, dice, yo un día fui a la tienda de Julián y vi vestidos de ballet folclórico, pero ya estuve investigando y él nunca vendió vestidos de ballet folclórico. En el reportaje lo puse porque ella me dio esa versión. Yo no sé si Julián le hizo ilusionismo a la pobre niña porque era una niña de 6 años, o fue algún desfile en ese día y alguien encargó ahí los vestidos, pero sí fue muy raro. Ese es el testimonio que me comentaron de Julián. Y bueno, pues hay más nombres. Otra persona muy importante es Concha Don. De mujeres estaba una Bernabé y estaba una Petra Barajas, pero Petra Barajas era más hierbera. Bernabé sí hacía limpias. Y luego está la güerita Marina. La güerita Marina, mamá del güero Cayetano, también hacía limpias. Cuando muere la güerita dejó a su hijo a que hiciera limpias e hiciera trabajos. Ahí precisamente donde está el Copacabana, era donde ellos atendían. Pero la mujer que hizo más historia como mujer fue Concha Don. Su verdadero nombre fue Concepción López. Se me escapa el otro nombre. Tenía familiares Barrena y tenía familiares Marabel, pero todo el mundo le decía por el apellido del esposo. Y ella hizo una cosa media extraña porque primero anduvo de espirituista. Hay una familia aquí en Tlajomulco que fundaron una religión y que valdría la pena que los historiadores la investigáramos y le hiciéramos pues un reconocimiento y un análisis, que es la familia Villegas, que es un grupo, ¿cómo le llaman? Un grupo espiritual o espirituista, y es un templo blanco y nomás tienen un Cristo y hacen oraciones y son unas oraciones muy especiales y tienen como un guía, Elías, y creo que hay un templo mayor que los dirige en la parte de Guadalajara. Pues Concha Don empezó a ir con ellos. Ella era hija natural, nunca fue muy acercada a la Iglesia Católica. De hecho, la culpan de que el padre Flaviano, de ser un hombre fuerte y grande y lleno de energías, haciendo su templo, que terminó reducido, chaparrito, flaquito, hecho un guinguiñapo y muy débil. Y bueno, las malas lenguas dicen que fue culpa de Concha, pero no creo, porque la señora pues no era muy de ir a la iglesia, y ella hizo una mezcla de como una santería, porque cuando las personas iban a que las tratara Concha, estaba con una imagen de la Santísima Trinidad, un Sagrado Corazón y un cuadro. Tiene un nombre, no, se me olvida. Es una pintura donde unas personas van caminando al cielo y otras van caminando al infierno. Es una imagen muy impactante y era el cuadro grandote que ella tenía, donde curaba a las personas. Y bueno, mucha gente le tuvo fe. Yo creo que la característica de Concha es que logró el secreto para la eterna juventud, porque ella nació como en 1920 y siempre estaba igual, o sea, nunca cambiaba. Pasaban los años y Concha era lo mismo, hasta que murió en el año 2009.
y al año siguiente inmediatamente muere su esposo José Don Tapia. Cuando había un trabajo muy pesado se apoyaba con Anita la Federala, que yo la conocí y que hacía limpias a casas. Y bueno, ella tomó como hija o adoptó como hija a María la Tiburcia. Bueno, antes todo el pueblo tenía apodo, no es un apodo malo porque todos los del pueblo tenían su propio apodo y a esa familia les decían los Tiburcios, y a ella la preparó, que de alguna manera era pariente también de Concha Don, esta María. Y María me hizo una vez un ritual que me abrió los caminos, y ahorita yo creo que ya ahí vienen los consejos de brujería que van para todos. Me dijo ella que yo no estaba embrujado, pero que nomás tenía la suerte volteada, que la suerte es una entidad que es como una niña que está como indigente. Cuando te está yendo muy mal o no generan mucha abundancia ni dinero, es porque es como tu ángel de la guarda, pero está todo así como pobrecito, no está con riqueza ni con resplandor. Entonces hay que vestirlo de oro y plata. Entonces me dijo, ve a una ferretera y consigue polvo dorado y polvo plateado, y me trae 2 velitas de sebo. Las velitas de sebo las venden todavía ahí atrás del mercado Corona, en la calle de Juan Manuel, en una tienda que venden plásticos. Ahí todavía actualmente venden velitas de sebo. Ya saben, las usaba la gente para que fuera para en la noche, para dormir. Lo que duraba era su foquito y no desperdiciaban mucha vela, o para tallar los comales para que las tortillas torteadas se resbalaran bonito en el comal. Le daban el brillo con estas velitas de sebo. Entonces las traje y la señora María las bañó y una la envolvió en polvo dorado y otra en polvo plateado. Si ustedes lo quieren hacer, pueden ir a esa tienda de artesanías Miguel, no sé cómo se llama. Sí, los Fantasías Miguel, seguramente les venden los polvos dorados y los polvos plateados. Y empezó a rezar la señora y empezó a decir: suerte donde quiera que estés, abajo de la tierra, abajo del agua, escondida, ven a mí, vísteme de oro y plata, viste a mi familia y a mí de oro y plata, y al pobre dale cobre. O sea, estás pidiendo bendiciones y dinero para los pobres, para lo que ellos necesitan, pero tú estás pidiendo quedarte con la mayor parte. Y no sé, bueno, después de eso me fui a Europa. Bueno, como que me cambió muchísimo la suerte. Otro momento fuerte para mí fue en una ocasión que yo quería ser presidente municipal y andaba de candidato en el PAN, y al final desde arriba dijeron que desde arriba tenía que venir sin asamblea Andrés Cermeño. Y Andrés Cermeño me invitó de regidor con él, y yo pues me enojé mucho, ni le quise ayudar a la campaña, y quedamos en muy mala relación, y bueno, económicamente me estaba yendo mal, y me llevaron con una bruja. Bueno, acompañé a una persona que fue con una bruja y me dijo: ándale, que te lea, que te diga qué es lo que tú tienes. Y le dije: no, pues no tengo nada, porque yo sí soy desconfiado de los brujos, porque siento que luego se te pega algo peor. Como están a veces llenos de santería y de muertos y de entidades y todo, a veces te andas metiendo a esos lugares y sales peor, o se te canchan unos muertos. Entonces yo ni quería. Entonces total que me convenció, y ya la señora me vio, me analizó, me dice: tú no tienes brujería, nomás tu aura, tu luz está muy débil. Te voy a dar una receta para que te llenes de luz y te va a ir muy bien. Y me dijo: consigue una flor blanca y haz un té, y hierve ese té en un pocillo, y ya cuando se hierva esa flor blanca le pones una pizquita de miel, la puntita de una cucharita se la avientas,
la cuelas y te bañas con un balde de agua y le avientas esa agua a tu balde. O igual, y si ustedes lo hacen, se ponen el spray para tomar la energía de la miel y para tomar la energía de una planta pura como es la blanca. Ándeles que eso fue el sábado. El domingo le hicieron un periodicazo al presidente Andrés Cermeño que el archivo histórico tenía ratas, y el lunes me está mandando a hablar y me da un sueldazo y un muy buen trabajo, y ha sido el mejor trabajo que he tenido, que me encargué de los archivos históricos, pero sí, impresionante, así se abrió la luz, así como si me hubiera ido a bañar al mar, porque ustedes saben que el agua de mar es agua salada. Pues Luis Donaldo Colosio y su esposa, que eran muy supersticiosos, iban a tomar vibras del mar, nomás que pues les falló, pues ya ven que luego lo mataron a él y ella murió joven. El día de hoy platiqué con una bruja, con una curandera, y me dijo su secreto para protegerse, que si reciben muchas personas, estás tomando las cosas densas de ellos, toda la energía pesada de ellas a veces las absorbes. Entonces debes de hacerte un vasito con sal, le echas sal y lo ocultas donde no lo vean ninguno de tus pacientes, y está generando como una especie como de pararrayos y de energía que va cortando. Y algo que es buenísimo es irte a tu corral o a tu patio, si es de piedra, de tierra, hincarte y tocar la tierra, o si se puede hacerlo descalzo. Eso no falla. Incluso muchos de nosotros traemos enfermedades, y no por brujería, sino por el celular, que el celular nos trae mega cargadísimos de una energía, y ahora sí que no es tan positiva esa energía. O sea, lo que atraemos por nuestro cuerpo es energía positiva que nos da el celular. Tenemos que cortarla con energía negativa. Entonces, si pudieran hacer la costumbre, y si tienen corrales a veces de ratos, o cuando puedan ir a descargar toda esa energía, les vale. Yo soy muy sensible, a veces voy a la presidencia y a veces me molesta muchísimo que me den la mano, porque siento como la energía de la gente, a mí me sacude a veces mucho la energía. Y siento hasta la mano débil, pero no es superstición mía. Yo no sé si también traiga o he desarrollado ya mucho la sensibilidad para sentir la energía de la gente, de las personas. Bueno, hay cosas sagradas. El huevo tiene algo que no se han podido explicar, que el solo hecho de que te pases un huevo por todo tu cuerpo y reces, genera cierta absorción de la mala energía. Bueno, pues creo que ya me pasé. De hecho, ahorita quien sigue es una persona que les va a enseñar a hacer una limpia. Seguimos con... Bueno, muchas gracias. Vamos ahora del espacio a Antonieta Rosales Cantor, especialista en medicina indígena. Del aplauso, por favor. Yo les voy a dar una breve explicación de lo que realmente es una limpia energética. Estamos con la idea de que las limpiezas energéticas son pues no muy buenas, porque pues a veces nuestras creencias, prejuicios que traemos desde nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos, que así nos educaron, ¿sí? Pero realmente una limpia energética consta de modificar o de unir las tres almas que es en el cuerpo físico, el alma y el espíritu. Son tres cuerpos que cuando uno tiene un susto o una preocupación muy grande o un duelo muy grande, los cuerpos se desalinean, ¿sí? Cada uno está por ambas partes, que cuando sucede eso,
la gente empieza a sentirse triste, cansada, me siento pesada, no duermo bien, ¿sí? Tengo pesadillas, son varios síntomas. A veces hasta el hambre se va, ¿sí? Pero es por eso mismo que como seres humanos, con tantas impresiones y emociones que cargamos, no las sabemos canalizar, ¿sí? Y el cuerpo y el alma y el espíritu hacen su función, ¿sí? Entonces, yo diría que no hay que especular mucho esa parte de las limpias energéticas, porque realmente lo único que hacen las plantas es unificar esos cuerpos y volver a armonizar el cuerpo físico. Desafortunadamente, a veces las enfermedades que cargamos, como cáncer, diabetes, son emociones que no podemos digerir o no podemos aceptar, ¿sí? Lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, si no buscamos un poquito de ayuda a las plantas, ahora sí, como dijo el compañero, pues a las brujitas, pero aclarando una cosa, que habemos personas que sí se prestan para hacer cosas malas, ¿sí? Hay de todo. En este planeta es la dualidad. Hay luz, hay oscuridad, ¿sí? Habemos personas, yo soy honesta, a mí me enseñaron más cosas, amarres y todo ese tipo de cosas. Pero tuve un gran maestro que nos enseñó a tener conciencia. Esa es la clave, tener conciencia de que qué voy a hacer con lo que sé y el conocimiento que se me está dando. Como sanadores, un chamán, a mí todavía me falta hacer mucho para ser un chamán, ¿eh? Para ser un chamán se necesita mucho trabajo interno, conocerse uno mismo, ir puliendo la conciencia, ¿sí? Para tal grado de conectar con los 4 elementos que son fuego, tierra, aire y agua. Cuando un chamán logra esa parte de dominar esos 4 elementos, ahora sí, mis respetos, ¿sí? Es un grado muy grande. ¿Por qué? Porque cuando un verdadero chamán une esos elementos, hace mucha magia, así de simple y sana, ¿sí? Ahorita yo estoy dando mis pininos nomás, soy un bebé por ahí, ¿sí? Pero es una bonita conexión con las plantas, ayudar a la gente porque viene cansada, viene deprimida, viene triste. Y con las plantas no saben, o sea, son tan humildes, la planta da lo que tiene que dar, ¿sí? Ahorita les voy a hacer una demostración de una limpia energética con ramo de pirul. ¿Por qué el pirul? Porque es una planta de calor. Cuando uno tiene los cuerpos desfasados por el susto o por alguna preocupación muy fuerte, el cuerpo físico tiende a estar frío, ¿sí? Cuando uno hace la limpieza energética con las plantas, sobre todo con plantas calientes, como el pirul y las demás que han escuchado, que es la ruda, el romero, son plantas calientes, ¿sí? Y esas nos ayudan a armonizar y a unir esos cuerpos, ¿sí? ¿Qué hace? Por añadidura, cuando se unen esos cuerpos, el cuerpo físico reacciona. ¿Y cómo me siento? Más livianito, ya duermo bien, tengo mi cuerpo vital fuerte, lleno de energía, ¿sí? Eso es lo que hace una limpieza energética con plantas, ¿sí? Desafortunadamente, miren, nuestras creencias y patrones que traemos, pues hay que darnos la oportunidad de decir, a ver,
déjale calo, ¿verdad? Aunque sea por curiosidad, háganlo. Pero como les dije, hay de luz y hay oscuridad, ¿sí? Gracias a Dios, el maestro que a mí me tocó me dio mucha conciencia y una vez dijo, ¿quién se atrevería a hacer un amarre? Y todas, pues yo. ¿Con qué intención lo harías? ¿Sí? ¿Para tener a una persona a fuerzas al lado de ti? No. ¿Para qué? ¿Sí? Nos hizo tan conscientes que dije, es verdad. Y de que existe el karma, existe. Ahí verán porque se les vuelve a regresar. Entonces, ok, hasta ahí. Yo para mí en lo personal, gracias a Dios, he tratado de manejar esto que he aprendido para ayudar a las personas. Nada más. ¿Sí? No, sí me han llegado, oye, es que esto. No. Yo hasta ahí y no me meto hasta ahí, ¿sale? Entonces, sí hay charlatanería allá afuera, para que digo que no, que a veces te confunden o a veces te dicen, no, es que con 5 curadas te vas a aliviar, pero es una de estarle sacando dinero. Entonces, en lo personal, mi maestro nos enseñó a ser conscientes hasta en eso, ¿sí? Hasta en eso. No abusar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el conocimiento te lo dan. El maestro llega cuando ya estás lista y dices, órale, aquí, ¿sí? Pero no, eso es otra de las cosas que no abusa uno de eso. Una buena persona que te hace una buena limpia, no te cobra, ¿sí? Lo que no tienes, ¿va? Entonces hay que estar también atentos a esa otra parte. Ya les expliqué entonces el de los cuerpos. Eso es lo que pasa cuando estamos bien desarmonizados y cansados y todo eso. Ahorita ocupo 2 voluntarios o 1 que me haga el favor porque le voy a hacer una limpia. ¿En qué va a consistir? Pásate. Aquí, ahí al frente. Por ahorita 1. ¿Por qué? Ok. Este es el ramo, pásele. Este es el ramo de pirul. Uno tiene que conectar con la planta, ¿sí? Esa también es una de las cosas que a veces la gente no sabe. Uno como es curandero, tiene uno que conectar con el árbol primero y pedir permiso. Es no nomás llegar y cortar y esto y no. Se tiene que conectar con la naturaleza, ¿sí? Y pedir permiso. Bueno, este es el ramo. Se usa mezcal porque el mezcal es caliente, ¿sí? Y es el que va a ayudar a armonizar a la persona, ¿sí? Son las dos, se ocupa el fuego, sí se ocupa el fuego, necesito fuego. ¿Por qué? Porque no sabemos, a veces las energías que hay aquí en el entorno, hay de todo, la verdad, o sea, sí, hay de todo. Y yo necesito para trabajar una vela, el fuego. ¿Por qué el fuego? Porque el fuego transmuta todas las energías, ¿sí? Y es algo que sí, como, pues no me considero curandera, la verdad. Mi currículo empezó de ser, estudié primer nivel de spa y empecé a dar masajes. Pero la gente luego empezó a decir que yo sobaba, porque la gente se iba muy bien, la verdad, ¿sí? Entonces yo dije, oh, bueno. Pero pues dije, no, les explicaba, por más que les explicaba, bueno, decían que sobaba. Pero bueno, en realidad no. Solamente estudié primer nivel de spa y doy masajes, pero pues la gente así liúrica que sobo. Pero eso me impulsó a buscar distinguir entre una sobada y un masaje, ¿sí? Porque estudié primer el spa y entendí y aprendí ciertas maniobras, ciertas cosas, pero cuando la gente decía que sobaba, dije, no, es que es diferente. Entonces, cuando estudié medicina indígena, ahí entendí que es una sobada, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una sobada se refiere a que es un poquito más brusca. Antiguamente así era.
te tronaban acá y te apachurraban. Así es una sobada. Es totalmente diferente a un masaje relajante. Ahí sí, tuve que aprender la diferencia entre una y otra, ¿sí? Bueno, entonces vamos a empezar con la limpia energética. Esta planta lo que va a hacer va a unificar los cuerpos, ¿sí? Al cuerpo físico, para que se alineen y ella se sienta a gusto, relajada, ¿sí? Esa es la función que va a hacer la limpia energética, ¿sí? Hay algunas protecciones que uno debe de cuidar, la verdad, porque pues uno no tiene que absorber ciertas energías de la persona, ¿sí? Y para eso uno tiene que utilizar un cinto rojo, ¿sí? Que es una parte de protección para el que está uno como terapeuta curando o armonizando más bien a la persona, ¿va? Entonces, ahorita voy a hacer esa parte. Ay, dale, ya se le cayó. ¿Te ayudo? No, no lo voy a ocupar. Ok. ¿Quieres que te volvamos así la mesa para allá? No, aquí lo voy a hacer. Ok. Ya no funciona este límite. Ok. No, párate ahí, quédate ahí. Ok. Es que voy a abrir un cerco primero. Ok. Lo primero que voy a hacer, voy a abrir un cerco para protección mía y tanto de ella, porque toda la energía que ella va a canalizar y a bajar junto con él, se tiene que quedar en un solo lugar, ¿sí? Para que no se venga conmigo. Listo, te paras aquí, párate ahí. Abres tus brazos, cierras tus ojos. Ok. Abre tus pies. Háblales. Baja tus brazos. No abras tus ojos. Que tus cuerpos se unifiquen. Tu cuerpo físico, tu tomancia, su nariz liberado. Que se unifique y se tumbe el paso. Que tu tomancia. Para que tus cuerpos se unifiquen. Sí.
Quiero que inhales y exhales y sueltes suelo. Otra vez y suelta. Otra vez. Suelta. Das Angst, du sonst Gas genutzt. Inhala. Suave. Puedes abrir tus ojos. Eso. ¿Cómo te sientes? Pues, listo, puedes salirte del río. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Eduardo Martínez Guzmán. Soy oriundo de Tlajumulco y también he perseguido o he escuchado varias narrativas que el profesor Chávez nos contó. Esto inicia hace algunos años con su servidor, cuando precisamente estudiamos o me metí a estudiar la medicina indígena. A mí me llama la atención porque el eslogan decía, que esa vez que yo la escuché, que iba a terminar con un temazcal, en el cual en el camino pues conocí y conozco varios amigos que son temazcaleros, y ahí conocí a un abuelo que se llama Apa, de San Pedro Mazatepec. Incluyó y participé con él, algunos temazcales por ahí corrimos, pero comentaban ahorita que tenemos que conectar con una planta que nos va a ayudar o nos va a decir a ciertas personas cómo curar. La compañera mencionó ahorita sobre las limpias y el origen que trae las limpias, pero yo de mi experiencia propia vivida empecé a darme cuenta que una limpia no te va a funcionar si no te empiezas a limpiar. Me empecé a dar cuenta de que para que todo esto se empezara a mover, tenía que trabajar mis emociones, todas mis emociones. Cuando yo empecé a estudiar, ese preciso momento, yo dije, yo me tengo que sanar a mí mismo. Poco a poco tenía que sanarme yo a mí mismo. Y en el trayecto de la escuela, llegamos a la terapia del tabaco, una planta de poder con nuestros ancestros, y pues demoraría mucho no explicarles cómo viene cada uno de ellos. Aquí me di cuenta que cuando hicimos la práctica, cómo se conecta uno con la energía. Hicimos la práctica entre compañeros y al pasar con la experiencia me dice el maestro que si yo tenía familiares con estos dones. Y pues en realidad yo, pues como soy de una familia católica, exacto, no, yo no sabía. Me di la tarea de investigar y creo por ahí sí viene de ese linaje. Y empecé a honrarlos a ellos, empecé a honrarme a mí. Y créanme que no es fácil el camino este. Yo tuve que desaprender para volver a aprender. Cuando empecé a darme la oportunidad, y los mismos compañeros que me siguieron durante la escuela, ellos me comentaban, yo aquí te voy dando terapias. Y mi comentario fue, la verdad que no, porque yo vengo a sanarme yo. Recuerdo bien que entre prácticas y la tarea que te dejaban los maestros era dar terapias. Teníamos que donar 3 terapias. Y afortunadamente llegó las personas. Teníamos 3 citadas y de las 3 participaron 2, una canceló. Pero un conocido, un compañero, amigo de nosotros, pide para vos a uno de sus sobrinos. Abrirnos. Dijimos, pues que se vea, que se deje venir ahorita. En proceso. Que ya había ido por un doctor, que ya había ido con otro, que estudios, que esto y que aquello, que no le parecía nada. Dije, bueno, vamos haciendo el intento. Yo no sabía qué edad tenía el niño. Cuando vi era un niño de 9, 10 años y lo vi y vi cómo sufrían
o estaban desesperados de su papá. Y gracias a mi compañera Anita Sassi, a mi esposa, que también estudió lo mismo que yo, trabajamos los dos juntos cordialmente. Iniciamos el trabajo, ¿no? Es cierto, estamos... Y sabíamos que tenía resultados con las personas grandes porque ellos mismos nos daban su testimonio. Entonces cuando hicimos el trabajo con el niño ya no tenía ganas de comer, ya estaba muy desanimado, tenía su energía muy baja. Y se queda uno con incertidumbre, ¿no? Preguntamos por la salud del niño al día siguiente y lo sorprendente fue que el niño pidió de comer, ya se estaba cambiando, o sea, tuvo un cambio. Entonces eso ahí fue una lucha conmigo mismo, digo, y seré muy egoísta el compartir esto a quien de verdad lo necesita, o qué está pasando. Gracias a Dios nos metemos en meditaciones constantemente y ahí llegó la información. Lo que se te da tienes que compartirlo, no es para que te lo quedes. Entonces nosotros no nos hemos promovido, no nos promovemos, pero gracias a Dios la misma gente es la que nos ha estado apoyando, una con otra, pero se les habla desde un punto de vista del que partimos al principio. Esta terapia es para valientes, porque tienes que echarte un clavado tú contigo mismo. Tienes que saber de dónde viene tu trauma, de dónde viene si son heredados, porque también son heredados. Entonces de ahí parte todo. Cuando empieza uno a conectar, a hacer su ceremonia y a conectar con el puro te da interpretación. Si vemos, bueno, ahorita lo traigo protegido, traigo tapado, lo dividimos en 3-4 partes. Precisamente hablaba la compañera Toñita que trabajamos con 3 almas, Tonali, Teyole y yo, mente, corazón e hígado. Y sí, efectivamente, cuando pasamos por un proceso de duelo, o un susto muy grande, una desilusión, qué sé yo, bajan las pilas, baja la frecuencia y entra la enfermedad. Cuando ya es muy grave esta situación, es cuando llegan las enfermedades. Entonces, ahí ya es un poco más complejo, pero nos hemos dado cuenta que con la ayuda con los médicos, porque nosotros no podemos decirte, no vayas con el doctor, no. Sí nos arroja cierta información, e incluso me ha tocado ver cómo juega el humo, y vemos y le decimos así, tienes que ir al médico. Entonces, la interpretación de esto es no darnos a saber ni a conocer más de lo que no sabemos, simplemente lo que es, y tratar de ayudar a las personas mientras su ser lo permita, ¿verdad? De mi parte es todo, muchas gracias y espero que haya quedado entendido. Pues yo el agradecimiento al grupo que está organizando este tipo de eventos. Es importante, hablando desde la parte antropológica, etnográfica, etnológica, sobre el rescate y preservación de cierto tipo de historias. El maestro José Chávez ya hablaba de la tradición oral. La tradición oral tiene un hecho importante en los pueblos. Y otro que voy a acordar. La tradición oral tiene una parte importante en los pueblos. Si bien, ya lo había dicho el maestro José Chávez, Tlajomulco de Zúñiga tiene una historia trascendente porque lo puedes encontrar en libros de historia de Jalisco y está documentado y hay archivos. Sin embargo, hay una parte que se está trabajando y esa es una parte de este rescate. Y hay un libro que se llama Introducción a la Historia Social Cultural y esta parte es lo que se vino a rescatar, el mito. ¿Qué es el mito? Pues son relatos que tienen una función social y que van pegados a la historia. Y esto que acabamos de pasar, de presenciar, de escuchar por parte del maestro José Chávez, esa es la parte histórica que tiene el pueblo de Tlajomulco. Si bien no salieron muchos nombres que yo no conozco, porque no soy de aquí, tengo lazos, tengo raíces de familia aquí, pero son nombres que para mí pasaron sin conocimiento, o sea, no los conozco, pero muchos de ustedes sí los identifican a partir de que fueron testigos de ellos
o los escucharon. Eso se llama tradición oral. A partir de esos anécdotas, comentarios, es como se está rescatando la historia y de la identidad de los pueblos. Si bien es un tabú, también hablar sobre nahuales, hablar sobre brujas, hablar sobre espiritismo, es una parte que está pegada a la historia de México. Si bien los grupos del centro de México, los grupos náhuatl, tlaxcaltecas, totonacos, mayas, hacían eventos místicos relacionados a esta dualidad, al tonali, al hijillo, al corazón. Entonces todo va relacionado con un panteísmo, se le llama panteísmo, y las culturas indígenas tienen ese vínculo natural. Tlajomulco tiene un vínculo natural porque lo muestra un libro, claramente que lo dijo el maestro José Chávez, que se llama La muerte de los tlajomulcas, que yo no sé por qué el ayuntamiento de Tlajomulco no ha vuelto a editar o buscar una edición, porque es un libro clave específico de lo que nos están mostrando hoy, esa parte mística del pueblo de Tlajomulco. Pues maestro José Chávez, me gustó su plática y espero volverla a repetir. Gracias. Bueno, felicito a la Asociación Civil, a Héctor, que le ha conducido muy bien este evento, a mi amigo José Chávez. Y bueno, yo de niña les quiero compartir que era vecina de don Julián Eguía. Entonces en esa cuadra de Jaime Juárez, pues son casas muy antiguas con unos patios muy grandes y que en los árboles pues siempre había búhos por ahí vecinos de nosotros. Entonces en aquel tiempo la leyenda era de que efectivamente teníamos miedo pasar por el frente de con don Julián, y yo que apenas tenía 8 años, pues yo pasaba con la olla así para que no me viera el señor, ¿verdad? Pero tenía una mirada muy intensa y sí tenía pues un aspecto pues de brujo el señor, y sobre todo la energía que tenía el señor, porque mi mamá me llevaba a recetar a los chochitos y pues se sentaba uno ahí enfrente de él y la forma como te miraba pues casi yo creo que te revisaba con la mirada todas las enfermedades, ¿no? Pero era pues parte de nuestra cultura, sobre todo esta parte de los barrios de acá de arriba, pues había muchísimos brujos en aquel tiempo. Y yo por aquí veo familias que pues no me permitirán negar, porque pues de sus ancestros, a lo mejor algunos de ustedes son descendientes de pues aquellos sabios, ¿verdad? Y bueno, pues mi pregunta más que nada va dirigida a la maestra Tomieta Rosales, porque cuando nos estuvo dando la cátedra de la limpia, me gustaría que nos dijera solamente el final de qué es lo que tú piensas cuando impones tus manos con el mezcal, y decías algo de la transmutación con el fuego. Ahí es donde me gustaría aprender. Gracias. El fuego, cuando uno está trabajando al paciente, se sienten energía, ¿sí? Y esas energías uno las manda al fuego, ¿sí? Eso es lo que la finalidad del fuego. Y ahí el fuego se encarga de transmutar esa energía. Entonces el fuego, eso es lo que hace, transmuta la energía que uno percibe y uno la avienta al fuego. Y ahí es donde se cambia de vibración, digamos, esa parte energética que la mandamos para allá, ¿sí? La otra era... Es lo mismo. Lo que se dice cuando uno toca las tres almas, trata uno como terapeuta, conectar con la divinidad, ¿sí? Y que ellos sean, porque uno nomás es conducto, la verdad. La energía baja y es lo que sale. Que tus cuerpos sean alineados, sean sanados, que tu mente sea lo que salga. O sea, sale una oración hermosísima que a veces uno no se acuerda ni lo que dice, ¿sí? ¿Por qué? ¿Es espontáneo? ¿Ande? ¿Es espontáneo eso? Sí, es espontáneo.
La verdad que es espontánea porque son diferentes caracteres de cada persona, ¿sí? Entonces, uno nada más es el canal y la información llega y cierra uno los ojos y lo que tenga que salir. Pero en positivo, pues, mandando esa energía a sus almas, que se alineen, que se armonicen. Si hay alguna enfermedad, pues que sane. Uno solo es el canal. Y la energía baja de la divinidad, la verdad. Eso es lo que se hace en cada parte de esas tres almas, es lo que se dice. Es una pequeña oración que sale de aquí y que comienza de ahí arriba. Pues ahora cedo el micrófono al doctor Luis Enrique Cabrera Ureña, quien tiene una intervención y la conclusión de nuestro programa. Sí, muchas gracias. Gracias, Héctor. A nombre de Suali ACE, que somos una asociación civil que tiene como objeto promover la cultura y el rescate de las tradiciones de Tlajomulco, agradecemos a los ponentes, José, Toñita, Lalo y los demás participantes, a Héctor por moderar este evento y a ustedes por su asistencia. Agradecemos al restaurante El Rancho porque nos facilitó sus instalaciones y damos por concluido este magnífico evento Tlajomulco de brujos y hechiceros, mito o realidad. Gracias por tu participación y gracias por su asistencia.